¿Qué cosas afectan el presupuesto? Y esto fue una pregunta que ya surgió antes, pero aquí entramos un poco más en ejemplos. ¿Cuántos personajes hay en escena? Pensar que en animación, por cada personaje que haya en escena, es tiempo que tengo que sumar animando a ese personaje en escena. Sumo también complejidad, porque el archivo, por ejemplo, si es animación 3D, se hace más pesado, por el hecho de tener más personajes en escena. El render también se complica porque el tiempo que va a pasar ese frame renderizándose es mayor. La iluminación va a ser también más compleja. Con lo cual, cuando escribo animación tengo que preocuparme que eso no pasa tanto en live action. Bueno, en el live action tienes que llamar a extras y tienes que tener figurantes. Pero es bastante más fácil manejar un figurante y tener una escena de 300 personas luchando una batalla que no tener esas 300 personas animadas. Igual hay software de simulación de masas que te lo soluciona, pero siempre que tengas más personajes por escena, sobre todo si son personajes protagonistas hablando entre sí, más se va a complicar esa escena, ¿vale? Luego, los personajes se tocan o interactúan con objetos, porque si un personaje abraza a otro, estoy complicando la escena. Y ya no por el COVID, sino porque tengo que deformar ese personaje y tengo que animar al personaje de manera que se toquen y tiene que ser creíble ese gesto. Interactúa con el objeto, porque si va a tocar el objeto y lo va a mover y lo va a manipular y sufre alguna deformación, incluso si no sufre una deformación, si lo acerca a la cámara, tengo que prever cosas para ese objeto que no tendría que tener previstas si fuera live action. Si estoy acercando un objeto a la cámara, tiene que tener una textura con la suficiente resolución como para que se vea bien por acercarlo a la cámara, ¿vale? Luego, ¿la ropa de un personaje es permeable o es impermeable? Porque si es impermeable y se moja, tengo un problema igual porque tengo que ver las gotas chorreando por el chubasquero, pero es un problema menos grave que si la gota de agua empapa a la tela y la tela se hace más pesada. Todo eso hay que simularlo y se hace difícil. Luego, lo que estaba diciendo, qué tan cerca vemos un objeto marca muchas cosas. Es decir, en guión tengo que marcar, sugerir qué tan cerca estoy viendo el objeto, porque eso lo tiene que tener en cuenta el modelador, perdón, el artista que va a diseñar el asset. Si estoy viendo un jarrón en primer plano, pues ya sé que la textura de ese jarrón tiene que ser mucho mejor que lo que estoy viendo al fondo del bazar turco en el que ocurre la escena. Luego, ¿mi personaje lleva el pelo suelto o no lleva el pelo suelto? Los Increíbles fue un experimento, de hecho, la coña que hay en los Increíbles sobre las capas, sobre que los superhéroes lleven capas o no, es una especie de chiste interno de simular una capa en ese momento era muy difícil. O sea, simular tela era bastante complejo, con lo cual los personajes no llevan telas porque habrían dificultado la producción de la película y habrían hecho que la película fuera más cara. Pero sin embargo, la peli quiso experimentar con el personaje de Violet, que es la adolescente emo que lleva el pelo, bueno, no es emo exactamente, pero bueno, lleva el pelo suelto y largo, y eso ya sumaba complejidad. Con lo cual, tengo que saber si mi personaje lleva el pelo suelto o no. Luego, la gestualidad del personaje es squash and stretch y hasta qué punto. Squash and stretch es una técnica de animación que dice que para gesticular mejor la acción, el personaje se tiene que hasta cierto punto deformar. Entonces, hasta qué punto se deforma es importante, porque por ejemplo en Pocoyo es una serie donde los animadores se tienen que entrenar para saber cómo trabajar en Pocoyo, porque el personaje se mueve de una manera que de alguna manera deforma o toca el rig del personaje, que es el esqueleto interno que permite articular, ¿vale? Sin embargo, en otras películas pues se suele ser más estricto y conservar el rig. Por ejemplo, si veis una película europea, va a haber poco de animación en 3D, perdón, en CG, vais a ver poco squash and stretch porque quieres mantener el coste de producción contenido y por lo tanto mantienes el rig del personaje lo más puro posible. Según te lo entregó el rigger, intentas mantener el personaje suficientemente estable como para que sea fácil de animar. Luego, mi personaje es cuadrúpedo, es octópodo, es un 100 pies, porque dependiendo cómo se mueva el personaje va a ser más difícil de animar o no. De nuevo, ¿cómo se llamó la secuela de Buscando a Nemo? Buscando a Dory, ¿sí? Sí, creo que sí. Está el personaje del pulpo. El pulpo fue el reto de esa película, fue el experimento técnico en esa película. Animar un pulpo es muy difícil, porque imaginar, si tengo 4 extremidades como personaje normal, normal, no sé qué es eso, pero como personaje bípedo, perdón, el hecho de que sea cuadrúpedo ya dificulta mi movimiento, ¿vale? Aunque sigo teniendo las mismas 4 extremidades, pero ya tengo que ser conocedor de cómo se mueve un cuadrúpedo, y no cualquier animador vale para eso.
Pero si soy un octópodo, o sea, si soy un pulpo, por ejemplo, o un decápodo, si soy un cangrejo, es tiempo de producción. O tengo que buscar un software o sea, tengo que hacer un script que me permita animar ese personaje y automatizar ciertas partes de la animación del personaje. Igual que un 100 pies. Un 100 pies no habría manera de animarlo que no fuera teniendo un software que me permita, un script que me permita animar cada pata del 100 pies automáticamente. Luego, ¿la acción se puede animar a mano o se debe simular? Debería ser al revés, de hecho, la pregunta. ¿Mi acción se puede simular o la tengo que necesariamente animar a mano? Porque animar con un software de simulación facilitará las cosas, pero tiene el coste de la licencia del software de simulación que vaya a utilizar. Si sin embargo lo tengo que animar a mano, tengo que tener a una persona que va a encargarse de que, por ejemplo, un caso concreto es una destrucción de un edificio. Estoy haciendo un clip de animación, por ejemplo, estoy trabajando para la World of Tanks, que es un videojuego con muchas cinemáticas que se producen, si no recuerdo mal, en Bielorrusia, donde hay muchas destrucciones en las cinemáticas, tanques que disparan a edificios, el edificio se destruye y se cae. Animar una destrucción de un edificio con software de simulación es relativamente fácil. Marco dónde están aproximadamente las fracturas o dejo que incluso el software decida dónde va a producirse la fractura y cuál es la textura de esa fractura y la torre se cae. Pero si necesito que la torre se caiga aquí, algunos software de simulación te permiten marcar como un keyframe final. Es decir, la torre se tiene que derrumbar, pero se tiene que derrumbar aquí, como si fuera una demolición controlada. O si no, voy a tener que tener un animador que se va a encargar de los fragmentos más grandes de la torre, animarlos. Luego, el escenario es masivo y tiene vegetación y tiene múltiples luces, porque si el escenario es demasiado grande o tiene plantas, tiene árboles y además los árboles se mueven con el viento, es extraordinariamente caro de producir, difícil y puede que sea imposible incluso, dependiendo del presupuesto que tenga. O hay múltiples luces, es decir, estoy viendo una panorámica de la ciudad de Nueva York y durante el atardecer y de pronto se encienden las luces de cada edificio de Nueva York, pues va a ser muy, muy, muy difícil de producir esa escena, ¿vale? Luego, salen vehículos. Incluso esto es importante en animación 2D, porque animar un vehículo a mano es una tortura, con lo cual seguramente incluso aunque mi sede sea 2D, tendré que tener un modelo 3D de ese vehículo que me permita facilitar la animación de esa escena en concreto. Salen vehículos, cómo se mueven esos vehículos, salen pantallas, porque igual en una serie de live action sería difícil que yo estoy viendo aquí lo que otro personaje, o sea, estoy teniendo una videollamada y eventualmente perdón, se me ha ido completamente. El ángulo de cámara me está mostrando lo que veo en la pantalla. Ya he tenido que grabar previamente lo que se está emitiendo en la pantalla. Pero en animación eso significa que tengo que crear el escenario de lo que está pasando allí también. Con lo cual, cada vez que muestro algo que ocurre en una pantalla, dentro de una película de animación, he tenido que producir también ese escenario de lo que es lo que estoy viendo en la pantalla, ¿vale? Y una cosa muy curiosa, que esto es un cliché casi ya, cada vez que en una serie de animación voy al pasado remoto, por ejemplo, Moana, voy a contar la historia de Maui, del personaje coprotagonista, que ocurre en el pasado remoto cuando él se convierte en un semidios. Si tengo que diseñar cómo era Hawái, el archipiélago hawaiano, hace 1000 años, tengo que tengo que hacer un proceso de diseño de arte entero, volver a modelar todo, etc. No es posible, con lo cual, habitualmente por eso es que en una película de animación, en una serie de animación, cuando me remonto al pasado, de pronto veo un clip en 2D. Esto también es tan común que se ha trasladado incluso al mundo del videojuego. Es decir, en videojuegos, cuando tengo que contar el backstory de un personaje, habitualmente de pronto veo artes estáticos, como si fueran flashbacks estáticos, o veo una animación 2D que me lo cuenta, no una animación 3D. Cuando ya habéis escrito un guión de animación, lo primero que va a ocurrir es que una persona de producción va a coger tu guión y va a hacer un breakdown. Un breakdown es, voy a fragmentar el guión en elementos para saber qué tan complejo es el guión y cuánto cuesta producirlo, cuánta gente necesito, cuánto tiempo va a llevar, etc. Y es importante que veáis cómo se hace este proceso. Lo voy a hacer solo con 2 escenas de un guión que se está produciendo, pero lo he modificado ex profeso para esta clase, de manera que no se pueda reconocer quiénes son los personajes, ni los escenarios, ni nada. Porque esto está en producción, ¿vale? Esto es un guión financiable y producible. Voy a leer una escena, bueno, voy a leer 2 escenas y voy a hacer el breakdown en tiempo real para que veáis todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno escribe un guión de animación. Entonces, la primera escena, no es la primera escena de esta película en concreto, pero es la primera escena que vamos a analizar. Ok, interior, casa de la prota.
Estamos en el recibidor y es de mañana. Vamos a copiar este encabezado y lo ponemos en este documento que es un Excel para saber cuál es el nombre de la escena que vamos a trabajar, ¿vale? ¿Qué ocurre en la escena? La tía de 50 años está lista junto a la puerta. La abre y se inclina, lista para recibir un beso. Junto a ella está el tío de 55, sosteniendo una barrita de cereales. La prota de 11 años baja corriendo las escaleras. Sin detenerse, le da un beso breve a su tía, coge la barrita de cereales de su tío y sale escopetada por la puerta, ¿vale? Esto es un guión que está en inglés y he traducido al español, cambiando los nombres y un poco el escenario para que no se reconozca, insisto. Pero cuando una persona de producción lee esto, lo primero que va a decir es, vale, en la secuencia número 1, que ocurre en la casa de la prota, tengo que definir cuántos elementos hay en esta escena. Lo primero, ya que tengo una leyenda, tengo que saber si voy a hablar de un personaje, de un escenario, si es un prop es un objeto, ¿vale? Si es un vehículo, si es un efecto especial o si son gráficos 2D que tengo que diseñar, ¿vale? Y luego tengo que categorizar eso si es de altísima calidad porque es algo relativo al héroe o al protagonista de la película o de la serie, si es más bien de calidad estándar, si es de calidad secundaria o terciaria. Vamos a verlo con el ejemplo. Como es la casa de la prota, lo primero que tengo que decir es que esta escena ocurre en un set que es importante, con lo cual la categoría es hero, o sea, del héroe, y el contenido es un escenario que es la casa de la prota. Y en concreto, el recibidor. No sé todavía si voy a tener que fragmentar esa casa en distintos pequeños sets o si puedo hacer toda la casa entera y esta escena solamente ocurre en el recibidor. De momento tengo que marcarlo así, ¿vale? Luego, ¿qué más ocurre? En esta escena tenemos a personajes, con lo cual aquí ponemos carácter y tenemos a un personaje que es la tía. La tía, por el nombre, si ni siquiera tiene nombre y veo que es la tía, no es el padre ni la madre, seguramente sea un personaje. Podemos deducir que entre principal o secundario. Vamos a decir que es un personaje estándar, ¿vale? Porque no parece ser secundario. Y el personaje es la tía. Y luego tenemos otro personaje que es también estándar, que es el tío. Y luego tenemos un personaje también que en este caso es la heroína, que lo deducimos porque se llama la prota. Para saber esto debería yo haberme leído el guión entero y ahora estar haciendo el breakdown, ¿vale? Como yo tengo el guión en la cabeza, os puedo decir que sí, en efecto, está el tío y la tía, que no son protagonistas, sin embargo, el personaje de la prota es la protagonista de esta película. ¿Cuántos personajes tenemos en esta escena? 3. Lo tengo que marcar aquí, ¿vale? Porque necesito saber cuántos personajes hay en cada escena. A mayor número de personajes, más difícil va a ser la escena. Luego, ¿qué más elementos, qué otra cosa podemos ver en esta escena? Hablamos de una barrita de cereales, ¿vale? Esa barrita de cereales la sostiene inicialmente el tío. Cuando la protagonista baja las escaleras, se la roba al tío y se la quita de la mano. Como la protagonista va a sujetar la barrita de cereales, podemos deducir que algo va a pasar con ella, con lo cual la barrita de cereales es un prop, es un objeto, y como lo toca la protagonista, es un prop de hero, ¿vale? O sea que tiene que estar bien modelado y bien diseñado. Seguramente luego veamos a la prota dándole un bocado, o algo pasa con esta barrita de cereales, así que es importante. Y aquí ponemos barrita de cereales. ¿Qué más pasa en esta escena? A ver si detectáis alguna otra cosa. ¿Tenéis alguna otra? Esto vamos a hacerlo un poco más interactivo. ¿Veis alguna otra cosa que yo tendría que tener en cuenta a la hora de hacer el breakdown? ¿Quién se atreve a decirlo? Hay una cosa más. ¿La hora del día? La hora del día, sí, muy importante. Aquí deberíamos marcar en el set que es el recibidor y que es de mañana, porque el guionista lo ha marcado. En animación, cada hora del día va a implicar que tengo que dedicar tiempo a iluminar de nuevo esa escena. Con lo cual, puede que tenga nuevas versiones de este escenario a diferentes horas del día. Con lo cual, muy bien el apunte, habría que marcar que es de mañana. Hay otra cosa. La puerta, diría yo, de que animarla. Bien. Hay un prop, que es la puerta, que lo toca la tía, con lo cual es estándar. El prop tiene la misma categoría que el personaje que lo toca, ¿vale? Y si no, a veces tendremos que deducir qué tan importante es según nuestro criterio, ¿vale? Hablo como persona de producción. Y no veo nada más. La chica le da un beso a la tía, pero esta acción se puede realizar sin que, o sea, dependiendo del presupuesto de producción, cuando ella le diera el beso, ¿se deformaría el moflete de la tía o no? ¿O sería un beso tan rápido que no habría deformación?
El guionista, este guionista quien ha escrito esto es un auténtico crack, es un guionista de Los Ángeles, y cuando habla de un beso breve es precisamente porque sabe que un beso breve se puede animar sin que haya contacto físico real, ¿vale? Vamos a hacer también la segunda escena. Esto entiendo que es muy interesante, a mí me habría gustado dedicar bastante más tiempo a esto, pero vamos a hacer también la segunda escena que es un poco más larga y se aprende un montón haciendo esto. Con lo cual, la segunda escena, vamos a ir rápido, cogemos el nombre de la escena, ponemos aquí y la leemos. La prota corre a lo largo de una calle de casas bajas. El orden de este barrio residencial contrasta con el caos de la prota. Henry, el hurón, va sobre el hombro de la prota mientras ella mastica la barrita de cereales. Vamos a ir paso por paso. Entonces, aquí tenemos que el escenario donde ocurre esto, no sabemos qué tan importante va a ser porque aquí hablamos de la casa de la prota, bueno, sí, perdón, es la casa de la prota vista desde fuera. Estamos en una calle, pero la casa de la prota está allí, con lo cual podemos deducir que vamos a volver a este escenario varias veces. Vamos a marcarlo como hero, cubriéndonos las espaldas, ¿vale? Seguramente, en esta película no es tan importante, pero vamos a marcarlo como hero por si acaso. Y decimos que es la casa de la prota desde fuera, o sea, el exterior, y que es de manera. Luego, hemos dicho que la prota corre, eso no es una acción fácil de animar, por una calle de casas bajas. Tenemos un escenario más o menos amplio, con lo cual está bien que lo hayamos marcado como hero. El orden de este barrio contrasta con el caos de la prota, esto es simplemente adjetivizar la protagonista a través de acciones o a través de describir el personaje en contraste con el escenario en el que está. Henry el hurón, con lo cual es un hurón, está en el hombro de la prota y yo habiéndome leído el guión sé que va a ser un personaje al mismo nivel del héroe. No tiene diálogos, no es un personaje que hable, es un animal, pero es un personaje importante, con lo cual Henry el hurón está aquí. Perdón, aquí iría carácter. Y aquí voy a escribir Henry, pero tendría que marcar otra cosa. ¿Qué creéis que hay que marcar? ¿A quién se os ocurre? Es un hurón. ¿Qué puede ser importante sobre los hurones? Es un cuadrúpedo. Pero es un cuadrúpedo que se puede poner a dos patas también. Con lo cual, este personaje es bípedo cuadrúpedo. El pelo, ¿no? Sí. Y es un personaje donde hay un effects que es hero y es fur. Bueno, se marca fur, no es exactamente pelo. El pelo tiene movimiento. Fur a veces no tiene movimiento. Porque es, por ejemplo, un pelo muy corto que no se mueve con el viento, ¿vale? En el caso del hurón, en las escenas en las que el viento sople y por ejemplo, se le muevan los bigotes o el pelo tenga que deformarse o el pelo se le moje, tendré que marcar como efecto que es pelo. Pero en este caso puedo marcar que es fur, porque el fur a veces es simplemente un efecto, una textura que va a llegar cuando ya esté en la etapa de shading o de rendering, ¿vale? Y hemos visto que la prota mastica la barrita de cereales, o sea que menos mal que hemos marcado que la barrita de cereales era un prop hero. No necesito repetirla porque solo lo he tenido que modelar una vez, ¿vale? No se repiten los props. Los personajes sí se repiten por escena, porque tengo que hacer el conteo de personajes. Por eso aquí debería volver a repetir que hay un personaje que es la heroína y es la prota. Así me sale que esta escena tiene dos personajes, ¿vale? Insisto, los personajes se repiten, los props no se repiten. Seguimos leyendo la escena. La prota dice, bueno, porque está masticando, siempre llegando tarde, Henry, traga, pero aún podemos lograrlo. La prota gira en una esquina. Frente a ella, el autobús escolar cierra sus puertas y reanuda la marcha sin ella. ¿Qué tenemos que marcar aquí? ¿Qué veis? Sí, correcto, no es un prop, es un vehículo. ¿Por qué un vehículo no es un prop? A pesar de ser un objeto, porque es un objeto de mucha más complejidad que un objeto, o sea, los objetos tienen varios niveles de complejidad. Es un objeto que se puede deformar, es un objeto que se puede romper, es un objeto sólido que no se puede romper ni deformar, es un objeto que tiene alguna animación, como la puerta que hemos marcado antes, o forma parte del escenario, pero cuando es un vehículo es un mundo aparte. Entonces el vehículo ha tenido que ser diseñado tanto por fuera como por dentro, sobre todo si es un autobús escolar, y lo tengo que marcar como vehículo. Sabiendo que es un autobús escolar y que la prota se va a subir en el vehículo en algún momento, el vehículo también tiene categoría giro, ¿vale? Y es el autobús escolar. Entiendo que además puede tener gente dentro, tener las ventanas opacas, ¿o no?
Exactamente, exactamente. Todo eso suma complejidad. Pero el breakdown tiene que llegar hasta cierto punto, ¿vale? El breakdown, si quisiéramos ser súper detallistas, terminaríamos complicándolo tanto que entonces se hace difícil de traducir en elementos de producción. Con lo cual aquí tenemos que dejar cierto margen. Por ejemplo, fijaros que estamos hablando de escenas y no de shots, porque todavía no sabemos en storyboard cuántos shots va a haber aquí, cuántos planos va a haber. Entonces, idealmente tendríamos que hacer un breakdown por shot, que eso eventualmente el director de producción va a llegar hasta ese punto. Pero en este punto, en un breakdown primero, nos vamos a quedar un poco en la superficie, simplemente marcando que hay un autobús, y el autobús es muy importante, ¿vale? O es muy difícil, tenemos que tener cuidado y hacer un buen autobús porque la prota se va a subir dentro. Seguimos leyendo. La prota que te esperadme. La hermana de la prota y su secuaz la saludan desde la ventanilla trasera del autobús. La prota le grita a su hermana, dile al conductor que pare. Entonces, voy a hacerlo simplemente porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero aquí tenemos a dos personajes, ¿vale? Que uno es categoría Hiro, que es la hermana, porque son hermanas gemelas. Bueno, no debería haber dicho eso, pero bueno, son hermanas gemelas, perdón. Entonces, esta es la hermana y esta va a ser su secuaz. Y la secuaz no tiene tanta importancia, con lo cual es un personaje estándar. De hecho, perdón, es secundario, porque solamente sale, si no recuerdo mal, en esta escena. De hecho, como solo sale en esta escena, es probable que cuando la peli pase a producción, ahora está en preproducción, este personaje se caiga. Porque la secuaz no dice nada, no hace nada, simplemente hace una mueca de burlarse de la prota, que no se consiguió subir el autobús, con lo cual su gesto es tan mínimo y implicaría tanto trabajo tener a esa secuaz no haciendo prácticamente nada que seguramente el personaje se caiga, ¿vale? Y no la veáis cuando la película se estrene en cines. Puede ser importante ya cuando pasemos más en detalle que estén detrás de la ventanilla del autobús y que estén dentro del autobús, pero de momento no lo vamos a marcar, ¿vale? Y vamos a hacer solamente 3 párrafos más porque no nos va a dar tiempo y quiero terminar la presentación. La hermana pretende que no puede huirle. Hace copa con la mano junto a su oreja, haciendo que su secuaz se ría. Es la única acción que va a hacer la secuaz en esta película. Insisto, eso se va a ver en el breakdown, y en el breakdown el director de producción va a decir, vamos a cargarnos a este personaje. El autobús acelera, dejando a la prota detrás. Mientras recupera el aliento, la prota ve un patinete eléctrico convenientemente aparcado en la acera. Se sube y lo activa, acercando su móvil a la pantalla en el manillar. Este es el párrafo que yo creo más importante. Entonces, ¿quién lo quiere hacer? Que me diga todos los elementos que tengo que tener en cuenta en este párrafo. ¿Quién se atreve? Si no, propongo yo a alguien. O, por ejemplo, ir haciéndolo colaborativamente. Iván, empieza tú. Pues, hombre, lo primero el patinete, obviamente. Correcto. ¿Y el patinete qué es? El patinete es un prop. No, es un vehículo, perdóname. Sí, porque si lo va... Sí. ¿Qué categoría tiene? ¿Giro? Correcto, porque la heroína se va a subir al patinete. ¿Qué otra cosa ves? Pues el móvil. Correcto, ¿el móvil qué sería? Es un prop del Hiro. Perfecto. ¿Qué más ves? Y entiendo que al acercarse el manillar será con más detalle, ¿no? ¿O forma parte del vehículo? Sí, ¿y qué sería? Bueno, el manillar forma parte del vehículo. Vale. Igual que la acera forma parte del escenario, con lo cual la acera no es un prop, ¿vale? El manillar forma parte del patinete, pero se dice algo sobre el manillar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Efectos, ¿no? ¿Perdón? Efectos, o sea, para activar algo. Ilumina. Bueno, sí, pero eso sería entonces un gráfico, ¿vale? Aquí esto no nos había salido, pero es un gráfico. ¿Por qué? Porque cuando el móvil, y tenemos 2 gráficos de hecho, tenemos el gráfico del móvil. Cuando el móvil se acerca al manillar, algo va a pasar en el móvil, por ejemplo, saldrá un check verde que dirá, has activado el patinete. Y la pantalla que tiene que tener el patinete, también tiene que aparecer algo que diga, el patinete se ha encendido. Entonces, aquí tenemos 2 gráficos. Tenemos un gráfico que es giro y que es en el móvil activación del patinete. Y tenemos otro que también va a ser activación del patinete, pero que está en el propio patinete. Vamos a cambiarlo aquí, patinete. Que no es... A ver, realmente, bueno, sí, siendo estricto sería también giro y también sería un gráfico, ¿vale?
Entonces, esto que hemos hecho lo va a hacer una persona leyéndose vuestro guión y lo va a hacer con todo el guión y va a detectar cosas que, por ejemplo, yo hice el breakdown de este guión, ¿vale? Y me di cuenta de cosas tan absurdas como dos personajes que son... no puedo decir este ejemplo. Dos personajes que son muy parecidos y que sin embargo eran personajes diferentes, pero hacen algo muy parecido, tienen la misma edad, están en el mismo lugar. Entonces tú como responsable de hacer el breakdown puedes sugerir, oye, ¿por qué no hacemos un único personaje que haga esto? ¿Vale? O por ejemplo, en este mismo ejercicio que si queréis os lo puedo pasar, porque creo que está suficientemente cambiado como para que no se reconozca nada. Había una escena en la que la protagonista va a estar persiguiendo el autobús montada en el patinete. Va a haber la típica persecución en la cual tropieza, o sea, hay una construcción en medio de la calle, ella esquiva los elementos de construcción, pasa por debajo de una tubería, salta un montón de tablones que hay apilados, pero tropieza con algo y cae en cemento fresco, ¿vale? Cuando se levanta el cemento fresco y pasamos a la siguiente escena en la que ella ya ha llegado al colegio, se menciona que ella, o sea, no se menciona, perdón, pero no le ha dado tiempo a limpiarse, ya no le ha dado tiempo a ir a casa a quitarse el cemento, con lo cual tengo que generar un nuevo personaje que es también categoría giro, que es una versión del personaje prota con ella cubierta de cemento. Bueno, realmente quedan como pegotes de cemento en su ropa y en el pelo. Y eso hace que cambie tanto el personaje que tenga que considerarlo un personaje nuevo. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando escribamos el guión, ¿vale? De hecho, puede ser interesante que hagamos un ejercicio en la que quien quiera, o sea, esto es voluntario, haga el breakdown de este guión y me lo mande y lo discutamos. Y yo le pasé notas de si lo ha hecho bien o mal. Insisto, esto no es escribir un guión, no estamos haciendo una práctica, a pesar de que estamos hablando del guión concretamente, me parece súper importante tener esto claro porque es lo que va a pasar con vuestro guión en el futuro. Y creo que ser un buen guionista es ser consciente de todo lo que viene después.